Continuando con el programa, vamos a la segunda ponencia, que en este caso la va a hacer la doctora Jacqueline Pefort. Yo creo que no necesita mayores presentaciones. La doctora Pefort es la jefa de el grupo de trasplante de la Clínica Santa María, directriz todavía del Hospital Barros Luco en el sistema público, una gran amiga, conocida por todos, y la que nos va a contar hoy día acerca de la FUTAC renal, que es el registro del COVID-19 en trasplante renal. Yo quiero decir que este ha sido la primera vez en que ningún nefrólogo de este país ha puesto objeción para entregar datos, que me parece que ha sido un esfuerzo muy importante desde el punto de vista solidario, y ella nos va a mostrar hoy día el registro que se llevó a cabo durante la pandemia. Bienvenida, Jacqueline. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer a la organización de esta histórica jornada de fin de año. Quiero agradecer a Jimena, su vicepresidenta, y doctora Roca, su presentación, también al doctor Compás, que es su actual presidente. Y es para mí un honor siempre estar con ustedes hoy en día y quiero aprovechar de felicitar la excelente exposición del doctor Sánchez, no solamente su exposición, sino que su gestión es lo que ha significado la Coordinadora Nacional de Trasplantes desde que él ha asumido su dirección. Me quiero tomar medio minuto de confianza para contarles que hace 8 meses atrás me invitaron a la Sociedad de Trasplante también a hacer una conferencia respecto a pandemia y COVID. Y sin saberlo, solo 4 días después muere mi papá de esta terrible y solitaria enfermedad. Así que me tocó vivirlo muy de cerca. Y no solamente eso, sino que quisiera también aprovecharme de esto para contarles que yo tengo una suegra, ex suegra, porque falleció, húngara, de origen húngara, llegó muy pequeña a Chile y es viróloga que fue profesora nuestra en la escuela, digo nuestra porque era mamá de mi marido, y ella siempre dijo que los virus eran la gran amenaza de la humanidad y lo veía venir. Ella siempre dijo, vamos a vivir pronto una pandemia. No, nos tuvo para presenciarlo. Bueno, pasando a los temas, el COVID ha cobrado numerosas vidas. Llevamos 1,5 millones de muertos. Llevamos 67 millones, casi 68 millones de personas afectadas en el mundo. La mortalidad por 100.000 habitantes, para contextualizar, Bélgica es el que lleva el pandero, tiene 1.540 muertos por 100.000 habitantes. Y nosotros tenemos alrededor de 837, es decir, 1 de cada 1.000 chilenos aproximadamente ha muerto por COVID. Y significa que todos conocemos a alguien que ha muerto de COVID. Y si queremos ver este reporte de la Organización Mundial de la Salud, vean ustedes que entre las top 10 de causas de muerte tenemos al COVID en las Américas como la segunda causa de muerte. Y en Europa es la cuarta causa de muerte. No así en África, no así en Asia, por distintas razones que no vamos a analizar acá. Y estas son las curvas que ha seguido la pandemia de COVID. Ustedes pueden ver que Estados Unidos tiene 3 olas, no 2, va en la tercera. ¿Ya? En cambio, la India ha tenido una gran ola. Y el otro país grande, Brasil, ha tenido también una gran ola. Y todo esto depende de las políticas públicas que se implementan, depende de las economías de los países y el desarrollo de ellos. Y Italia, Francia y España, ustedes pueden ver que tienen unas pequeñas olas al comienzo y grandes olas actualmente. Bueno, ¿qué ha sucedido con la actividad de trasplante respecto a esto? Ya Juan Eduardo dijo que esto era bien obvio, pero esto es lo que sucedió. Voy a constatar hechos. En Europa, el 11% no cerró los programas de trasplante, el 76% lo hizo en forma selectiva y el 13% lo hizo en forma completa. En Estados Unidos, en una encuesta de 18 instituciones, 71% había suspendido por completo la actividad de donante vivo y el 84% había tomado restricciones respecto al donante fallecido. ¿Y qué pasó en Italia, que fue el primer país azotado del mundo occidental con la pandemia que los pilló casi de sorpresa, por decirlo de alguna manera? Bueno, en ello, a la semana 14 bajó a un 30% la donación y la mitad de los órganos no fueron implantados y el trasplante cayó en la semana peak de la pandemia a un 80%. Y en España
vemos que esto se reporta de la Organización Nacional de Trasplante Española, de 7,2 donantes al día bajaron a 2,9 donantes al día, lo que significó en trasplante de 16 a 6,2. Y los trasplantes en Lobo cayeron a un 87% durante el estado de alarma nacional. En el Reino Unido que tiene un sistema preferentemente público, 18 de los 23 centros cerraron en marzo, prontamente todos los centros cerraron y se mantuvieron cerrados por largo periodo de tiempo. Y en esos 6 meses se perdió la oportunidad de trasplante para alrededor de 1.600 pacientes. En Francia, en la medida en que subía la pandemia, como ustedes ven en la línea roja, bajaban los trasplantes. Y no solamente, y los trasplantes que más bajaban, básicamente, eran los renales. Al principio esto yo diría es susto y al final esto es lo que significa la real baja. Pero también bajan los trasplantes hepáticos, en menor medida que los renales, y también bajan los trasplantes de corazón y pulmón. Ellos cerraron el 90% de los centros y también es un sistema preferentemente público. En Estados Unidos, en la medida en que va subiendo la pandemia, ¿Pusiste? no son mis nietos, en la medida en que va subiendo la pandemia, va, va bajando también el trasplante de órganos. Y nuevamente, fundamentalmente son los renales los que bajan más, también los hepáticos y menos así los pulmonares y los cardíacos. Ellos tuvieron variables escenarios, un 51% de cierre de los centros total o parcial, con una caída global de 27% de los donantes fallecidos y 87% de los donantes vivos. Como ya les mencioné, son 3 olas las que ha tenido Estados Unidos. Y si analizamos de febrero a la fecha, es decir, todo el periodo con las diferentes olas, vemos en la donación de vivo la tremenda caída del trasplante renal, pero luego se repone. Lo mismo el trasplante hepático vivo. Con respecto a los donantes fallecidos, ustedes pueden ver acá cómo cae el donante renal, pero luego se repone, probablemente porque se repone por zonas, van subiendo algunas zonas mientras las otras van cerrando, situación que se parece, guardando las proporciones, por cierto, a Chile. Acá tenemos los donantes hepáticos, vean ustedes que cae, pero luego se repone, lo mismo los donantes, el trasplante, perdón, el trasplante hepático y pulmonar, también se repone. Esto en el Reino Unido, aquí ustedes ven antes de la pandemia, durante el pic de la pandemia, cuando comienza esta, pero luego se toma nuevamente la actividad tanto de trasplante como de donación y acá apareciera verse una caída actualmente en relación a la segunda ola, pero todavía no está por definido aquello. Y esto es lo que pasó en España. El doctor Moldán seguramente lo conoce, la Organización Nacional de Trasplantes. Esto fue reportado por la doctora Marta Crespo en un webinar de hace 3 días atrás. Ya demostré que durante el estado de alarma nacional cae en la donación y trasplante, viene el periodo de desescalada, se termina el estado de alarma nacional y se repone tanto los trasplantes como los donantes. Está por verse lo que va a pasar ahora, a continuación en los meses de diciembre, enero y febrero. Estos son los posibles escenarios que se han diseñado para Chile. Esta es nuestra primera ola y llegamos hasta tener 6.000, 6.500 pacientes infectados diariamente. Esperamos que la segunda ola sea más discreta, pero también hay otros escenarios posibles, que sea semejante al anterior o que sea peor al anterior. Eso no lo sabemos aún, va a depender de muchas variables. Variables sanitarias, variables económicas, variables de agotamiento, demasiadas variables en juego y mucha incertidumbre. Esto es lo que ya nos mostró el doctor Sánchez, este es el impacto de la acción de trasplante, pero ahora en el primer brote. Ya veremos qué va a pasar en el segundo brote. En nuestro primer brote disminuyó en el periodo peak, es decir, el mes de junio, julio, comparado con los meses de enero y febrero, acá los donantes bajaron a un 80% y el trasplante 76%. Sin embargo, se repuso la donación y el trasplante. Tanto así que en la primera ola, de enero a julio, hubo 68 donantes y 159 trasplantes, de los cuales 98 fueron renales, es decir, 61%. Y esto ha seguido creciendo en el tiempo, ya el doctor
comentó estos datos. ¿Sí? Lo que es importante es que durante la pandemia se siguió trasplantando. Pero, ¿quiénes siguieron trasplantando? Ese fue el tema. Acá ustedes pueden ver, esta también es una gentileza del doctor Sánchez, ustedes pueden ver que las líneas azules son los centros privados y las rojas son los centros públicos. Y ustedes ven que la mayor cantidad de los centros que mantuvieron su actividad de trasplante, que pudieron mantenerla, son los centros privados. Solamente 2 centros públicos lograron mantener la actividad de trasplante, que son el Hospital Calvo Maquena, Hospital Pediátrico, y el Hospital Sotero del Río, que gracias a un liderazgo específico del doctor Compás, que seguramente, y de los nefrólogos del grupo, fueron los últimos en cerrar y los primeros en abrir. En cambio, los otros centros han tenido grandes dificultades para poder mantener activos sus programas de trasplante. Y esto se refleja acá. Si ustedes ven lo que ocurre históricamente, el 85% de los trasplantes eran FONASA, o sea, público, y las ISAPRE hacían un 13% de los trasplantes. Y este año, los privados han hecho casi un 40% y el FONASA ha caído un 61%. Esto habla de las profundas dificultades que han tenido el sistema público para poder mantener activos sus programas de trasplante. Es distinto tener una cama sola en una pieza que tener una cama en una pieza con 6 pacientes más compartidos. ¿Qué ha pasado en el Hospital Barros Luco en este periodo? Yo trabajo allí hace ya más de 40 años, ya llevo en el servicio público, 41 para ser preciso. Esta es la lista de espera. Tenemos 430 pacientes en lista de espera y la mortalidad en la lista de espera fue de un 10%. ¿Y de qué murieron estos pacientes? El 33% murió de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte, pero el 27%, la que le sigue, fue por COVID. ¿Y cuáles problemas enfrentamos? No tenemos áreas libres de COVID. Hubo un periodo en que hubo áreas libres de COVID. Sin embargo, las dificultades logísticas han impedido todavía abrir el programa. Estamos prontos a abrirlo, pero ya viene la segunda ola. En ese momento, durante la primera ola, había una alta tasa de contagio hospitalario que hacía no aconsejable hacer trasplante. Siempre nuestros periodos de isquemia han sido prolongados por distintas razones internas nuestros. Los tiempos de espera del informe de los laboratorios para PCR han disminuido. Actualmente son 2 horas. Ya podemos hacerlo. Sin embargo, también tenemos dificultades en la disponibilidad de pabellón exclusivo para trasplantes. Me voy a referir en 2 palabras muy someramente a la naturaleza de la enfermedad por COVID. El COVID es una enfermedad sistémica, es lo más parecido a una enfermedad autoinmune, con una enfermedad precedida por una enfermedad infecciosa. Perdone la definición tan loca que estoy haciendo, pero es una enfermedad tremendamente sistémica y específicamente parte en el pulmón, donde están localizados la mayor cantidad de receptores de angiotensina 2. Y también está en el riñón, donde existen estos receptores, los podocitos, como también en las células tubulares proximales, también están en el hígado, en el tracto gastrointestinal, a nivel cardíaco, endocrino, dermatológico, neurológico. Además, se acompaña de una de frecuentes episodios de tromboembolismo. Y esto se explica porque el SARS-CoV-2 entra a la célula, especialmente a los alveolos, a través de este receptor de enzima convertidora en angiotensina 2, a través de ese spike, junto o asociado a esta proteína sérica de transmembrana. Estos 2 receptores activados hacen que este virus sea directamente citotóxico sobre las células alveolares y sobre todo las otras células que ya les he mencionado. Y después viene una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque se pierde este clivaje hacia la síntesis de angiotensina 1 y 9 y angiotensina 1 y 7, que son las protectoras o vasodilatadoras, de tal manera que ocurre una vasoconstricción, porque está todo dirigido hacia angiotensina 2 y angiotensina 1, y una importante vasoconstricción. Luego de eso viene un daño endotelial con tromboinflamación, lo cual significa una injuria endotelial, endotelialitis, activación del complemento, reclutamiento de polimorfo y macrófago, microtrombosis, formación de NET y activación de la cascada de la coagulación.
Y finalmente viene la disregulación del sistema inmune con aumento de, con la caída de los linfocitos T, una profunda linfopenia, inhibición de interferón y también entonces aumento específicamente de la inmunidad innata, no de la inmunidad adaptativa, y esto significa un aumento de la secreción de citoquina, lo que se le ha denominado la tormenta de citoquina. También se ha identificado un grupo de genes ya como susceptibles genéticamente de condicionar una insuficiencia respiratoria más grave y específicamente en el cromosoma 13 fue identificado, como también se identificó en el cromosoma 9 una posible participación del grupo sanguíneo en pacientes que cursan con mayor gravedad, especialmente el grupo A. El tratamiento, no hay tratamiento. Hasta ahora no se ha podido identificar tratamiento. Todas las drogas que conocimos en su momento y que apostamos por ellas, ninguna de ellas ha sido probada que sea eficaz en el tratamiento del COVID. Y solamente mencionar que hay elementos a favor y en contra del Remdesivir. Acá podemos ver entonces, este es el trabajo publicado en el New England, en el que muestra que el Remdesivir acortaría el tiempo de recuperación en los adultos que fueron hospitalizados y prevendría la progresión a una más severa enfermedad en un total de 1.000 pacientes, como se puede ver acá. Y pero sin embargo, en el estudio Solidarity se pudo ver que no había ninguna diferencia en mortalidad comparado con el placebo. La pregunta, ¿solo importa la mortalidad? Sí, es lo más importante, por cierto, pero también si disminuye la gravedad de la enfermedad y si disminuye la progresión, significa que pudiera ser especialmente cuando se usa precozmente. Y posiblemente en pacientes seleccionados, en pacientes de alto riesgo. Trump usó esto y él tenía alto riesgo. Y en nuestros pacientes inmunocomprometidos posiblemente también. En la medida que dispongamos, posiblemente deberíamos usarlo en los trasplantados. La dexametasona es lejos la más importante droga en el tratamiento del COVID. Aquí tenemos entonces cómo disminuye la mortalidad de un 27 a un 22%, especialmente los pacientes que requieren ventilación mecánica, que baja de un 41 a un 29%, y en los que requieren oxígeno, no aquellos en que no lo requieren. ¿Qué hay de la inmunización pasiva con plasma recuperado o anticuerpos monoclonales? Este es un trabajo importante. Hay más de 100 estudios en curso para esto. Esto todavía no ha sido zanjado. Este es un trabajo con 2.000 pacientes que se vio básicamente la seguridad del uso del plasma de pacientes convalecientes, a pesar de que los títulos van variando de lote en lote. Y soporta la evidencia de que una administración temprana podría cambiar el curso del COVID. Y este es un trabajo, una metaanálisis que muestra efectivamente una mejoría en la severidad clínica. Hay numerosos trabajos en curso, como digo, no está zanjado, pero aparentemente si de usarlo debe ser antes de 72 horas en pacientes de bajo riesgo y en los mayores de 65 años. Sin embargo, acaba de salir publicado este trabajo de Simonovich, de argentino. Este fue hecho en el hospital argentino, en el cual recluta pacientes básicamente con neumonía severa en 2x1 y no mostró ninguna efectividad. Y con respecto a los anticuerpos monoclonales, bueno, hay numerosos anticuerpos monoclonales en desarrollo, estos que son como trabalengua, el Valamivavir y este que es el Regenerol, que son dos anticuerpos monoclonales. Y se ha demostrado que bajan la carga viral versus el placebo. Fue aprobado por la FDA. Se debe ser usado en suave a moderada enfermedad y posiblemente su administración podría ser un puente hacia la vacuna, y esto también se usó en Trump. Esto solamente para aquellos que estén interesados. Mensualmente se publica, digamos, las guías del Brigham and Women's Hospital, en el cual ustedes pueden ver las distintas terapias según la distinta severidad de la enfermedad, pero básicamente es el Regeneron y el Remdesivir en las terapias precoces, en nuestra realidad posiblemente plasma, y en los casos más severos dexametasona y eventualmente antiinterleuquina 6.
¿Qué hay del trasplante de COVID? Bueno, los primeros reportes que aparecieron en marzo, abril, en aquella época, eran con pequeños números de pacientes y mostraban unas mortalidades que iban entre el 30 y 10%, como se puede ver acá. La prevalencia, según los italianos, era de 0,37, 4 veces más que la población general, y los pacientes de lista de espera era mayor, por cierto, eran pacientes que estaban en diálisis. Luego aparecen ya estudios más importantes, este es TANGO, en el cual son 12 centros de Estados Unidos, Italia y España, con 9.000 receptores, casi 10.000, en el cual se registra, perdón, se me pasó, en el cual se registran 144 pacientes hospitalizados con COVID, de ellos 65% hombres, la edad media 60, el 40 hispanos, o las comorbilidades más importantes, hipertensión y diabetes. Ellos básicamente utilizaron como manejo retiro de los antimetabolitos y de everolimus un 68%. No hay mucho fundamento realmente para esto, pero es lo que se ha hecho de rutina. 23% retiraban anticalcineurínico. En ese tiempo se usaba mucha hidroxicloroquina, 71%. Solamente 16 utilizó tocilizumab y un 14 antiviral. El 29% tuvo indicación de ventilación mecánica. La mortalidad en esta casuística, en este protocolo de TANGO, es de 32% y el 52% tuvo H. Y esto es una reciente publicación que muestra los datos de la ETA, en que se compara pacientes tanto trasplantados como pacientes en diálisis. Son 4.298 pacientes trasplantados o en hemodiálisis que fueron infectados por COVID versus una población control de 43.000 pacientes. Fueron machados por modalidades de trasplante o diálisis, edad, sexo, país, enfermedad primaria y tiempo desde el inicio de la diálisis o del trasplante. ¿Qué vieron? Que la mortalidad de los trasplantados alcanzó un 20%, comparado con 0,2 para aquellos que no tuvieron la enfermedad en el mismo periodo, que la mortalidad en diálisis fue de un 21% comparado con 1,2% a los pacientes en diálisis durante el mismo periodo, que aquellos que murieron más fueron los de más edad, tanto los trasplantados como los pacientes en diálisis. Y esto es un análisis de 305 pacientes de la era CODA, evaluados a 28 días en todos estos países que aquí aparecen, de toda Europa, y se puede ver que el 21% fue la mortalidad de los trasplantados, 25% en diálisis, y fundamentalmente destaco que sobre los mayores 60-70 años la mortalidad sube en forma bastante dramática. Y este es un trabajo de Olivia Gates, un grupo de Estados Unidos, multicéntrico, 50 centros, reclutan 482 pacientes con COVID, y ella puede ver, de los cuales el 66% eran renales, la posibilidad de hospitalizarse fue un 78%, cuidado intensivo 40%, ventilación mecánica 26%, aquí 44%, terapia de reemplazo 15%. Mortalidad en esta casuística a 28 días, 18%, y aquellos que se hospitalizan un 20%. Importante e interesante fue que ellos, sorprendentemente, no encontraron una correlación entre la intensidad de la inmunosupresión con un aumento de la mortalidad. Y este es un trabajo francés que básicamente lo destaco. Son 2 hospitales de París cuya letalidad fue de 24, y acá es el primer trabajo que correlaciona la mortalidad con la variable socioeconómica. ¿Ya? Y aquí podemos ver entonces que hubo mayor mortalidad en aquellos pacientes que tenían una variable socioeconómica que fue calificada como etnia no blanca, es decir, trabajadores claves con sobreexposición que no pueden hacer teletrabajo, que viven hacinados y tienen mayores comorbilidades. No solo los pacientes trasplantados son afectados con el COVID, con la pandemia, sino también los pacientes lista de espera, como se puede ver acá. Y este es un trabajo de Rebecca Craig Shapiro de Nueva York que muestra 56 pacientes en lista de espera versus 80 receptores trasplantados renales con COVID entre marzo y mayo. Y ustedes pueden ver que la mortalidad en lista de espera es muy mayor que la que los pacientes trasplantados, y lo mismo la necesidad de hospitalización, 82 versus 65, y mortalidad 34 en lista versus 16 aquellos que logran un trasplante. Y esto es un trabajo que se llama Important porque ve el impacto de la epidemia de COVID sobre la mortalidad en pacientes receptores
que son estos, y los candidatos en un trabajo, en un estudio francés. Comparan 16.000 candidatos versus 42.000 trasplantados. Y ven que esta es el área de París, y vean ustedes que, no, este es el área de Francia, perdón, y se ve entonces de que aumenta 44 a 42% el exceso de mortalidad cuando se compara con los 2 años anteriores. Y este exceso de mortalidad fue igual tanto en receptores o candidatos en aquellas áreas de alta carga viral. En cambio, en aquellas áreas de baja carga viral, la mortalidad fue mayor solamente en los candidatos, no así en los trasplantados. Y ellos dicen que hay que seguir trasplantando en las áreas de baja carga viral. Y este trabajo lo traje básicamente porque me pareció muy interesante lo siguiente. Este es un trabajo del Reino Unido en que compara pacientes que están en la lista activamente versus pacientes que están siendo trasplantados durante ese año, o sea, trasplantados recientes, versus aquellos que se mantienen en la lista de espera, perdón, que se mantienen en diálisis pero no están en lista de espera. Obviamente los pacientes que están en lista de espera tienen más infección, 17 versus 6,8. Pero la mortalidad, no fui yo, pero la mortalidad aumenta significativamente en los pacientes trasplantados, no en los que estaban en lista de espera. Esto fue 37 versus 11%, comparado con 22 aquellos que están en diálisis. O sea, esto habla de que infectarse recién trasplantado tiene alto riesgo de mortalidad, como también lo pudimos ver en nuestro trabajo. Y este es nuestro trabajo, en el cual, primero que nada, aquí muestro a todos los médicos que participaron. Este es un estudio observacional prospectivo multicéntrico realizado en los 20 centros de trasplantes del país. Participaron también los centros que controlan pacientes, es decir, no solo los que trasplantan, de Arica a Punta Arenas, y en realidad fue bastante histórico, como lo dijo Jimena, la recolección de datos. Y agradezco a todos los participantes que con mucho entusiasmo fueron capaces de reclutar los pacientes y seguirlos en pleno episodio de pandemia. Y quiero destacar especialmente al doctor Albert Boltanski, que está en este momento muy grave con una enfermedad por COVID, a quien esperamos que logre recuperarse exitosamente. Es lo más que deseamos. Bueno, este trabajo fue diseñado para conocer la incidencia de la epidemiología, el comportamiento clínico y los factores predictores de mala evolución de los pacientes trasplantados renales infectados por COVID. El diagnóstico fue establecido en un 90% por PCR y el resto fue por serología o por imágenes pulmonares. Lo reclutamos 196 pacientes, la edad promedio fue de 49 años, el 53% fueron hombres, el tiempo desde del trasplante a la infección fue promedio 6,9 años. Los síntomas más importantes fueron fiebre, tos, en el 38% hubo disnea y 21% síntomas gastrointestinales, y la mortalidad fue de 15,4. El 52% requirió de hospitalización, y las variables que incidieron en la hospitalización fueron la edad, el sexo masculino, la presencia de diabetes como enfermedad de base, la creatinina más elevada al momento del ingreso y interesantemente nosotros encontramos un 30% de pacientes que estaban hospitalizados con diarrea, lo cual es distinto a lo reportado específicamente por los autores españoles, que muestran a la diarrea como un factor protector, que no fue nuestro caso. Y el 30% de los que se hospitalizan fallecen. Cuando comparamos los que sobreviven versus los que fallecen, pudimos ver que las variables que inciden en la mortalidad fueron nuevamente la edad, la presencia de diabetes como enfermedad de base, la creatinina alta al momento del ingreso, los pacientes que fallecen llevaban PCR significativamente más, el dímero D estaba significativamente más elevado, y lo mismo la LDH. El 51% de los pacientes que se hospitalizan necesitan ventilación mecánica, y de ellos fallece el 53%. El 51% presentó aquí, el 35% requirió terapia de reemplazo renal y tuvimos 18% de pérdida de injerto, lo que no es menor. En un análisis de multivariado de riesgo de muerte pudimos ver que la edad y el nivel socioeconómico fueron las variables más significativas.
Acá quiero mostrarles solamente qué manejo inmunosupresor tuvimos. El 21% de los pacientes no se les hizo nada, no cambió su inmunosupresión. De los que se hospitalizan, el 52% suspendió antimetabolitos. De los ambulatorios, el 52% se suspendió antimetabolitos. Y de los que se hospitalizan, el 30% suspende solo antimetabolitos y el 52% suspendió toda la terapia y se mantuvo solo con corticoides. Quisimos evaluar el nivel socioeconómico asociado a mortalidad, para lo cual utilizamos un índice de calidad urbina urbano en que mide entonces el desarrollo socioeconómico. Dividimos nuestros pacientes en bajo, percentil 50 del país, según comuna donde vivían, y sobre. Y el 59% estaba bajo y el 42% estaba sobre. Y cuando analizamos la mortalidad, nos encontramos que el 77% de los pacientes que fallecen corresponden al nivel socioeconómico bajo, lo que fue altamente significativo. También quisimos ver qué pasaba con aquellos que se trasplantaban durante el episodio de pandemia, para lo cual dividimos los pacientes entre aquellos que se habían trasplantado antes del 2020 versus aquellos que se trasplantaban del 2020 hasta la fecha, o sea, durante este año. Cerramos en agosto para dejar un mes de observación. Se trasplantaron 109 pacientes en este periodo, de los cuales 14 se infectaron y 4 fallecieron, versus aquellos que se habían infectado, que se habían trasplantado antes, que eran 4.000 y tanto, de los cuales obviamente se habían infectado 182 y 26 habían fallecido. La incidencia acumulada de infección por cada 100.000 pacientes fue altamente significativa, 4.000 versus 12.000. Fue 3 veces más que infectarse si se trasplanta en este último año. La mortalidad también fue mayor, 6 veces mayor, altamente significativa, de 600 versus casi 4.000. La letalidad fue 14 trasplantados antes del 2020 versus 28,6 trasplantados después del 2020. Sin embargo, no hubo diferencia significativa al comparar estas dos cifras. Con respecto a la sobrevida actuarial de nuestros pacientes, podemos ver entonces que la mayoría de los pacientes fallecen antes de los 14 días. También comparamos la mortalidad y letalidad asociada en comparación con la población general. Y pudimos ver que los pacientes trasplantados tienen una tasa de infección muy superior, que es 2 veces más que la población general. La tasa de mortalidad es 10 veces más que la población general. Y la tasa de letalidad es casi 6 veces más que la población general, 2,7 versus 16. Y cuando comparamos con los pacientes en hemodiálisis, pudimos ver que la tasa de infección también es superior en los pacientes en hemodiálisis comparado con los trasplantados, lo cual fue altamente significativa, 4.300 versus 11.000 por cada 100.000. La tasa de mortalidad también fue superior, es decir, de 703 a 2.200 por cada 100.000, también altamente significativa, y la tasa de letalidad fue 16 versus 20%, lo cual no fue significativo. O sea, las 3 terapias que uno muestro, trasplantado, hemodializado y peritoneo diálisis, tienen la misma tasa de letalidad. Aquí vemos entonces cómo fueron subiendo los casos semana a semana mientras se desarrollaba el pic de la pandemia, y aquí vemos cómo la tasa de letalidad se estacionó en 16%. Nuestros resultados mostraron en ese momento que los pacientes trasplantados renales que se infectan por COVID tienen una alta tasa de infección y mortalidad en comparación con la población general. Este es mayor en aquellos pacientes que requieren de hospitalización y más aún en quienes la infección ocurrió en el periodo precoz para trasplante. Una mayor mortalidad en pacientes residentes en comunas con menor ingreso confirma el carácter sindémico de la pandemia. La mayor mortalidad encontrada en pacientes recientemente trasplantados hace necesario ponderar el mantener la actividad de trasplante en situación de alto riesgo de contagio, lo que no significa dejar de trasplantar, sino valorar el riesgo de infección por trasplante versus mantener los pacientes en lista de espera y su mortalidad asociada, que no solo es asociada a la infección por COVID. Este es un trabajo que también estamos nosotros realizando, pero aún no tenemos resultado,
Y aquí estos autores reportan la evaluación serológica durante la consulta espontánea en las unidades de trasplante. Y se pudo encontrar en ello que los pacientes muy a poco sintomáticos o casi asintomáticos trasplantados parece que son mucho más de lo que creíamos. Ellos reportan casi un 42%. Y también se ve que los pacientes que han hecho un COVID trasplantado y han sobrevivido, desarrollan anticuerpos a los 44 días. El 80% desarrolló anticuerpos. Y esto es importante para la vacuna. O sea, nosotros los pacientes trasplantados, ¿qué tenemos que preocuparnos? De los que se infectan, hay que atenderlos, en la unidad de cuidado intensivo, en sala. Tenemos que trasplantarlo, para lo cual tenemos que tener los circuitos libres de COVID, y también tenemos que tener circuitos libres de COVID para poder admitirlo al hospital por otras razones. Nosotros ya hemos tenido pacientes que han rechazado, que los hemos hospitalizado para biopsia y han terminado infectados con COVID. Ya, por lo tanto, y necesitamos también, hay pacientes que no quieren ir al hospital para no infectarse y están rechazando, y los hemos encontrado ya con un diagnóstico tardío de rechazo. Todas esas variables tenemos que manejarlas. ¿Cuáles son los puntos a considerar y evaluar antes de hacer un trasplante? Introducir una alta carga de inmunosupresión en el contexto de la pandemia. Esto está en discusión, todavía no está claro el rol de la inmunosupresión. Valorar el riesgo-beneficio, posponer versus realizar el trasplante, por lo cual hay que hacer un balance entre el riesgo de la infección en el postoperatorio precoz versus el alto riesgo también de mantenerse en lista de espera y la mortalidad asociada, no solo asociada a COVID. Por lo tanto, hay que considerar circuitos libres de COVID. Deberíamos tratar de aceptar un buen órgano para minimizar el riesgo de disfunción precoz, la necesidad de diálisis, más hospitalización, más terapia intensiva, mayor número de hospitalizaciones, etc. Evitar pacientes de alto riesgo inmunológico, eso es dudoso. Hay grupos que priorizan los de alto riesgo inmunológico porque tal vez la única oportunidad que va a tener un receptor de recibir un trasplante con un buen match, con un donante óptimo. Por lo tanto, no es una contraindicación. Caso a caso debe ser valorado. Como comenté, necesitamos circuitos libres de COVID. Desde el momento que se nos avisa que hay un donante, hay que hacer el tamizaje. Si el tamizaje es positivo, los descartamos. Si es negativo, vamos a la PCR. Y no solo la PCR, hay que hacerle PCR y serología. Ya hemos tenido pacientes que han tenido COVID y que un mes antes COVID y siguen con la PCR positiva. Nuestro infectólogo nos ha indicado que la serología es más útil en estas condiciones y que es mejor hacer las dos terapias juntas, o sea, las dos mediciones juntas, porque si la PCR sigue siendo positiva, pero tiene una IgG positiva con una IgM negativa, lo podemos trasplantar. Y es lo que hemos hecho sin inconveniente. Eventualmente realizar una radiografía de tórax, un TAC de tórax si hay duda. Idealmente acortar los tiempos de isquemia fría. Por cierto, hacer firmar consentimiento informado, especialmente para los pacientes que tienen más riesgo de morirse, que son los pacientes mayores de 65 años y tal vez los altamente sensibilizados por el riesgo alta dosis de inmunosupresión que van a recibir. La Coordinadora Nacional de Trasplante ha hecho una tremenda labor y entre las cosas que ha diseñado son numerosos protocolos de los cuales nosotros nos hemos guiado. Entre esos, por ejemplo, está esta cuarta versión del paso a paso, que entiendo, me parece todavía no ha sido publicada, ¿ya? Y en el cual se ve desde que el momento pre-trasplante que se indica que los pacientes deben activarse, deben mantener sus serotecas activas, debemos mantener todos los stocks de droga inmunosupresora. Si tenemos en vista un trasplante, tenemos que tener un equipo y extractor y coordinador disponible y áreas libres de COVID. En el momento de la extracción y del trasplante, priorizar la menor cantidad de personal posible en los pabellones para evitar riesgo de contagio. Y en el post-trasplante, las altas precoces en lo posible, pasar rápidamente a sectores de menos riesgo y mantener en el alta exámenes domiciliarios lo posible, circuitos libres de COVID, diferir los controles lo posible y practicar la teleconsulta o la telemedicina en la medida en que todo se pueda. La Sociedad Chilena de Nefrología y su fuerza de trabajo anti-COVID, la FUTAC, ha diseñado también recomendaciones y estas son las recomendaciones para el desconfinamiento en el cual se informa de la letalidad que tienen los pacientes trasplantados, se indica que debe mantenerse el aislamiento social, se indica que los pacientes deben mantener sus controles, especialmente los que tienen menos de 6 meses de trasplante, ya sea por vía presencial o por teleconsulta. ¿Qué hacer en caso de tener una enfermedad por COVID o una sospecha de aquella?
manifestar la voluntad de trasplantarse en este periodo, deben mantenerse los exámenes de rutina y, por cierto, lo más importante, se debe mantener el aislamiento social preventivo para todos los trasplantados. Se han diseñado modelos matemáticos de simulación de trasplante en pandemia para cuantificar el beneficio versus el daño. Estas son ecuaciones, son modelos que permiten saber, digamos, quién se va a beneficiar más de trasplantarse, y se meten en esta ecuación las características de la pandemia, los riesgos de adquisición, o sea, el momento en que va la tasa de letalidad, la duración de la pandemia, la prioridad de lista de espera, etcétera. Y la mayoría de los escenarios, de estos modelos de simulación, apareciera ser mejor trasplantar que mantenerse en lista de espera. Podría ayudar a identificar quiénes se benefician más, y aquí podemos ver entonces cómo se ve, digamos, se me perdió el cursor, cómo se puede ver la infección, infectarse o no infectarse, lista de espera, o trasplantado o no trasplantado versus morir. Todas estas variables son las que se introducen en este modelo de simulación, en el cual aparentemente nos ayudaría a identificar quiénes se benefician más. ¿Qué ha pasado con la segunda ola en España? Esto lo reportó la doctora Crespo. Ellos llevan 1.080 trasplantados renales infectados con COVID. En la primera ola fueron 605, con una mortalidad de 26%. La segunda ola, que está todavía en curso, 475, con una mortalidad de 14%, pero hay bastantes pacientes en evolución. Pareciera ser una mortalidad menor, pero está por definirse. La mortalidad global de los pacientes con terapia de reemplazo es de 21, y aquí ella mostró, digamos, trasplantados 18, en diálisis peritoneal 18 y hemodiálisis 23. La incidencia de infección es de 3,4 los trasplantados en España. Nosotros en la primera ola tuvimos 4,6. Bueno, la actividad de trasplante en realidad va a depende del momento de la ola, y nosotros como país largo que somos podríamos ser más dinámicos en esto, pero lamentablemente nuestra actividad de trasplante está muy centrada en Santiago, que vive la pandemia en forma simultánea, y estamos actualmente retrocediendo a la fase 2. Necesitamos circuitos libres de COVID, y lo más importante es corregir las diferencias de las posibilidades porque existen diferencias en las posibilidades reales de implementar circuitos de COVID en las instituciones públicas versus las instituciones privadas. Hay mucha diferencia, y eso habla de una inequidad en la distribución finalmente de los recursos. ¿Cuáles son los desafíos en esta pandemia? Bueno, ahora estamos en la fase, ya estamos en la 2. Se han hecho muy numerosas recomendaciones, yo creo que de parte de la autoridad sanitaria. Se ha mantenido la actividad de procuramiento y trasplante. Hay un incremento de las camas UCI y la disponibilidad de ventilación mecánica que va a quedar para más adelante, lo que es una buena noticia para el procuramiento de órganos, aparte de todas las medidas que ya ha implementado la Coordinadora Nacional de Trasplante. Pero durante la pandemia misma, los programas de trasplante tienen que mantener los pacientes activos en controles, ya sea presenciales o virtuales. Hay que activar la seroteca, idealmente activar los programas de donante vivo. Tenemos pendiente el trasplante de donante cruzado. Para eso necesitamos que los programas públicos estén abiertos. Y, por cierto, insistir en que hay una diferencia en las latencias para la activación de los programas públicos privados. Necesitamos prontamente tener circuitos intrahospitalarios libres de COVID. ¿Qué va a pasar en la segunda ola? ¿Cuál y cuándo será el impacto de los programas de trasplante? No sabemos. ¿Por qué se protege y se debería seguir trasplantando? La donación es una rara oportunidad que salva vidas, y el trasplante no es diferible en muchas ocasiones, especialmente los trasplantes no renales. Cada órgano que no se trasplanta se pierde, y con ello la oportunidad de un receptor de recibirlo. Es posible que no llegue con el tiempo otro match que permita salvar la vida de ese receptor en particular. Con los cuidados adecuados y los ajustes a cada realidad local se podría prevenir el COVID en los trasplantados y los receptores. En base a esto, algunos hospitales en Canadá, por ejemplo, acordaron priorizar los programas de trasplante. Fue un acuerdo, a menudo a costa de otros programas, por cierto, mientras sea razonablemente posible. Y esto yo lo quisiera pedir. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a algún acuerdo de priorizar los programas de trasplante, y para eso vamos a necesitar mucho el apoyo ministerial para que logremos abrir los programas de trasplante, porque el escenario no es tan corto, nos falta todavía bastante tiempo de pandemia. Dos palabras de las vacunas. Estas son las vacunas de virus inactivado.
Estas son las vacunas que tienen un vector viral de mono, por ejemplo, en la de Oxford, ya que no produce ningún síntoma la paciente, en la persona que se vacuna, pero que lleva un spike, una partícula viral, inactiva, por cierto, y tenemos también las vacunas RNA, que son las más novedosas. ¿Qué hay en Chile? En Chile tenemos la Sinovac, que la tiene la PUC, tenemos la de Janssen, que la tiene la Universidad de Chile, como también la de Oxford, que también la tiene la Universidad de Chile, y también está la CanSino, que la tiene Temuco y otras universidades, que están en la que es una vacuna china. Y todas ellas están en protocolo de estudio. Y está también en la FDA ya aprobó la de Pfizer y está en el ISP en momento de aprobación. ¿Quiénes se van a vacunar? ¿Cuál es el protocolo de vacunación en Chile? Personal de salud, profesores, bomberos, policías, gendarmes, Fuerzas Armadas y trabajadores de servicios básicos. Después vienen nuestros enfermos crónicos y los adultos mayores. No hay ninguna vacuna aprobada de los inmunosuprimidos trasplantados, sin embargo, todas, probablemente todas van a servir, todas las disponibles en Chile van a servir para los pacientes trasplantados. Así que eso es una buena noticia. Como conclusión, el COVID ha impactado dramáticamente en los pacientes trasplantados con una alta tasa de infección y de mortalidad que va en cifras de 18 a 25%. Sin embargo, los pacientes en lista de espera para trasplante de riñón también tienen un alto riesgo de infección y una alta tasa de mortalidad que puede llegar hasta un 34%. No está de todo claro cuál es el real impacto de la inmunosupresión en el trasplante. Este riesgo de mortalidad por trasplante inmediato, que en nuestra estadística fue alto, 29, otros han llegado hasta 37, versus otros que han mostrado sin impacto. Pudiera ser que la misma inmunosupresión no sea el problema, sino que las comorbilidades y la edad. El COVID ha disminuido la oportunidad de trasplante para muchos pacientes en lista de espera, eso no hay duda. Comprender el impacto de COVID en los pacientes en lista de espera en comparación con los receptores de trasplante puede ayudar a los centros a determinar la conveniencia de reanudar la actividad de trasplante, por cierto, cuidando y minimizando el riesgo de contagio en esta nueva realidad. Los modelos de simulación podrían ayudarnos. Sin embargo, lo más importante son las medidas de mitigación constante para los pacientes trasplantados. Lamentablemente, ellos sí tienen que seguir manteniendo el modo COVID de vivir. Finalmente, ¿qué lecciones hemos aprendido de estas pandemias? El mundo cambió con la pandemia. Cambió la valoración de la importancia de la salud como un bien mayor, ya que impacta no solo la economía de los países, sino también y muy profundamente en las vidas humanas y en el bienestar de las personas. Cambió la valoración y la percepción del valor de los equipos de salud y la necesidad tangible de una buena salud pública, y en eso soy absolutamente una gran convencida. La pandemia de COVID ha provocado cambios profundos en los programas de trasplante de riñón y este impacto se ha sentido a nivel de los pacientes, en los centros de trasplante y las políticas nacionales. Y esperamos que las lecciones aprendidas de esta pandemia nos permitan proteger a nuestros pacientes de una manera más eficaz, diseñar políticas racionales para las decisiones de trasplante y establecer sistemas de atención en casos de crisis como esta. Muchas gracias.